Esta es una fuga tan audaz como vergonzosa para el servicio penitenciario. Daniel Khalif. Daniel Khalif sigue prófugo tras aferrarse a una camioneta de reparto de comida. Daniel Khalif cometió delitos sumamente graves. Me gusta pensar en él como un personaje tipo Walter Mitty. Mantengan los ojos abiertos por este hombre. La policía aconseja no acercarse a este hombre. Daniel Khalifa era un fantasioso. Envió información sensible a espías iraníes. Soy de las personas más inteligentes y gané un premio. Soy mejor que todos aquí. Soy más inteligente que todos aquí. En la mañana del 7 de septiembre de 2023, el nombre y la fotografía de Daniel Khalif aparecieron en todos los principales medios de comunicación del Reino Unido. De la noche a la mañana, la audaz fuga de prisión del exsoldado británico de 23 años lo catapultó de la relativa oscuridad a ser el objetivo de una búsqueda nacional. Los periódicos, la televisión y las redes sociales estaban llenas de imágenes del rostro joven de Khalif, su historial militar y detalles de su fuga de prisión. El público estaba cautivado por la historia de cómo este joven, acusado de espiar para Irán, había logrado burlar las medidas de seguridad de una de las prisiones más notorias de Londres al sujetarse a la parte inferior de un camión de reparto de comida. Mientras el país despertaba con la noticia extraordinaria, pocos sabían que la fuga de Khalif era solo el comienzo de una historia que involucraría espionaje, cargos de terrorismo y una dramática persecución de 4 días por las calles de Londres. Su historia es un relato complejo de ambición, ego, ingenuidad, engaño y espionaje que culminó en uno de los casos de traición más notorios en la historia reciente de Gran Bretaña. La vida de Daniel Abed Khalif comenzó el 27 de septiembre de 2001. Nació en Marylebone, una zona bulliciosa ubicada en la ciudad de Westminster, en el corazón de Londres. Pasó gran parte de su infancia en el oeste de Londres, cerca de Richmond Park, en Kingston upon Thames. Su origen familiar, una mezcla de herencia iraní y libanesa, desempeñó un papel importante en la formación de sus primeros años. Su madre, una inmigrante iraní, sentía una profunda aversión hacia el régimen iraní, un sentimiento que se reflejaba en toda la familia materna de Daniel. Este desprecio por las autoridades gobernantes en Irán provenía en parte de sus creencias seculares, un marcado contraste con las estrictas doctrinas religiosas impuestas por el régimen. Los abuelos maternos de Daniel emigraron de Irán en 1995. Su abuela era maestra de primaria en Irán y su abuelo era contador en la Universidad de Teherán. La infancia de Daniel estuvo marcada por la ausencia de una figura paterna estable. Su padre libanés era una presencia fugaz que a menudo reaparecía solo para causar disturbios y caos dentro de la familia. Daniel lo describía como una mala persona que aparecía y desaparecía, causaba daño y luego se iba. La participación ocasional de su padre impactó a Daniel, causando cambios negativos en su conducta y afectando su rendimiento escolar. Esta falta de una influencia paterna constante, junto con los desafíos de ser criado por una madre soltera, sin duda contribuyó a una sensación de inestabilidad durante sus años formativos. Pese a las adversidades, la familia cercana de Daniel, formada por su madre y hermana gemela, era muy unida. Su madre trabajaba en una tienda de ropa y después en un banco. Ella era una disciplinaria estricta, lo cual Daniel atribuía a su crianza en Irán. Rara vez le permitía salir tanto como a sus amigos, lo que hacía que Daniel se sintiera algo aislado socialmente. Crecer en una zona acomodada llevó a Daniel a sentir vergüenza por los modestos recursos de su madre. Más tarde dijo que esto lo llevó a formar amistades falsas en la escuela. Reales o no, cuando tenía 15 años, Daniel y un grupo de compañeros se metieron en problemas con la ley. Después de aprender sobre imanes en la clase de ciencias, Daniel tuvo la idea de usar imanes para quitar las etiquetas de seguridad de los artículos en una tienda. Él y sus amigos pusieron este plan en acción, robando en la tienda con éxito al usar imanes para quitar las etiquetas. Desafortunadamente para ellos, uno de los amigos de Daniel fue atrapado en el acto, mientras que los demás, incluido Daniel, lograron evadir a la seguridad. Daniel pronto regresó a la tienda, sintiendo una sensación de responsabilidad para enfrentar su mala acción. Aunque Daniel no fue condenado,
tuvo que asistir a un curso de un programa para jóvenes infractores. Su madre, queriendo inculcarle una mayor comprensión del mundo y de las consecuencias de sus acciones, llevó a Daniel y a su hermana de viaje a Irán. El objetivo era exponerlos a diferentes condiciones de vida y ayudarles a apreciar sus propios privilegios occidentales, aunque vinieran de una familia de bajos ingresos. A pesar de su encuentro con la ley cuando era adolescente, e incluso aunque era inquieto en la escuela, y le resultaba difícil aprender de la manera convencional que exigían las escuelas inglesas, Daniel logró aprobar 10 certificado general de educación secundaria en la escuela Teddington. En Estados Unidos, esto sería casi el equivalente a terminar el 11º grado con buenas calificaciones en 10 materias. También era un atleta en ciernes, destacando en la carrera de 100 metros, lo que le valió el apodo de Bolt por parte de sus compañeros de clase. El vacío dejado por la presencia inconsistente de su padre y el ambiente restrictivo en su hogar crearon en Jalif un anhelo de algo más, un deseo de libertad y escape que finalmente lo llevaría por el camino de la infamia. En septiembre de 2018, apenas 2 semanas antes de cumplir 17 años, Daniel Jalif decidió unirse al ejército británico. Para él, alistarse significaba un nuevo comienzo, una apariencia de independencia y la oportunidad de forjar su propio camino ambicioso. Más tarde diría que fue un acto de patriotismo hacia el país donde nació. Inicialmente aspiraba a unirse al regimiento de paracaidistas. Con su imagen de verdadero soldado, combate y acción, Daniel veía esto como la forma más rápida de ingresar a las fuerzas especiales británicas. Veía las campañas de reclutamiento y anuncios regulares de esta rama militar en la televisión, lo que le inculcó una fascinación particular por las unidades militares más elitistas. Sin embargo, un encuentro casual con un alto mando durante su entrenamiento militar lo llevó por otro camino. Al notar la habilidad de Jalif con las computadoras, el soldado le sugirió unirse a la Real Señal. El Real Cuerpo de Señales es una rama de apoyo de combate del ejército británico que proporciona sistemas esenciales de comunicación e información para las operaciones militares. Considerado la columna vertebral digital de la infraestructura de mando y control del ejército, la Real Señales es responsable de establecer y mantener redes de telecomunicaciones, gestionar operaciones cibernéticas y asegurar la transmisión segura de información. Esto le pareció a Jalif que era justo lo suyo. Cuando se enteró de que un puesto dentro de la inteligencia de señales también podía ofrecerle un camino hacia las fuerzas especiales, eligió esta ruta en su lugar. La temprana promesa de Daniel en la Real de Señales era innegable. Destacó en su curso básico de entrenamiento de 23 semanas en el Colegio Fundación del Ejército en Harrogate, el cual completó en febrero de 2019. Al mes siguiente, Jalif comenzó su entrenamiento especializado de fase 2 en la Escuela de Defensa de Comunicación y Sistemas de Información en Blandford Forum, Dorset. Este programa de 1 año fue crucial para desarrollar su experiencia en comunicaciones militares. En este periodo, Jalif recibió la autorización de verificación de seguridad. Este es uno de los niveles más altos de autorización de seguridad en el Reino Unido, lo que le otorgó acceso a material clasificado como secreto y acceso ocasional a información marcada como ultrasecreta. En marzo de 2020 fue asignado al 16º Regimiento de Señales en Stafford. Allí mostró una aptitud natural para las complejidades técnicas de las comunicaciones y demostró una fuerte ética de trabajo. Su dedicación y rápido aprendizaje le valieron reconocimiento, destacando en diciembre de 2020 al ser nombrado Mejor Soldado Joven. Claramente era una estrella en ascenso dentro de su unidad, ya que este era un honor prestigioso y poco común para un señalero del ejército. Destacó especialmente en su dominio del sistema Falcon, una sofisticada plataforma de comunicaciones desplegable utilizada por el ejército británico y la Real Fuerza Aérea, y que es vital para operaciones seguras en el campo de batalla. La rápida destreza de Jalif con el Falcon le valió elogios de los oficiales superiores, e incluso provocó memes de Daniel siendo descrito como un maestro cetrero de Falcon en el grupo de WhatsApp de su unidad. Sus superiores reconocieron su potencial y en febrero de 2021 fue seleccionado para un codiciado destino en el extranjero. La oportunidad de participar en el ejercicio Warfighter en Fort Hood, Texas, marcó un hito importante en su trayectoria militar. Durante su estancia en Estados Unidos, Jalif continuó desarrollando su habilidad con el sistema Falcon y se le concedió un nivel de autorización de seguridad aún mayor.
el de secreto de la OTAN. Su capacidad para desempeñarse por encima de su rango y para absorber conocimientos y habilidades con una rapidez notable impresionó aún más a sus superiores. Por todo esto fue ascendido a cabo en septiembre de 2021. Al volver al Reino Unido fue elegido para la Tropa Fantasma, unidad especializada en el sistema de comunicaciones Falcon. Para la carrera militar de Daniel Jalif parecía que solo podía ir hacia arriba, y su éxito temprano alimentó su ambición de avanzar aún más dentro del ejército. No obstante, tras esta apariencia exitosa, empezó a surgir un descontento latente en Jalif. Su máxima aspiración era especializarse aún más en inteligencia de señales o unirse a las comunicaciones de las fuerzas especiales, unidades de élite que representaban la cima de su profesión. Sin embargo, una conversación con su oficial al mando sobre sus aspiraciones futuras ensombreció su prometedora carrera. A Khalif le sugirieron no postularse a las fuerzas especiales por el origen de sus padres. Le dijeron que debido a su herencia iraní, obtener el nivel más alto de autorización de seguridad, conocido como investigación desarrollada, sería una batalla cuesta arriba y podría poner en peligro sus sueños de unirse a las fuerzas especiales. A pesar de su ciudadanía británica, la herencia iraní de Khalif sí representaba un obstáculo que tendría que superar. Aunque Irán no es oficialmente un enemigo del Reino Unido, la relación entre el Reino Unido e Irán en ese momento, y hasta el día de hoy, sigue siendo muy tensa debido a las tensiones geopolíticas. El Reino Unido ha impuesto sanciones a Irán por apoyar la guerra de Rusia en Ucrania y por su programa de misiles balísticos y actividades nucleares. Es comprensible que las personas con vínculos con Irán sean sometidas a un mayor escrutinio. El proceso de investigación para los niveles más altos de autorización de seguridad implica revisiones de antecedentes exhaustivas, incluyendo conexiones familiares y posibles conflictos de interés, lo que podría generar preocupaciones de seguridad para alguien con ascendencia iraní. Esta explicación, si se le ofreció a Jalif, le resultó de poco consuelo. El rechazo percibido fue un golpe devastador para el joven soldado que había puesto su mira en alcanzar la cima del servicio militar. El conocimiento de esta barrera se convirtió en un momento crucial en la vida de Daniel Jalif. Lo que él percibió como un rechazo no solo aplastó sus metas profesionales inmediatas, sino que también pareció desafiar su sentido de pertenencia y aceptación dentro de la estructura militar que había llegado a abrazar. La frustración y el sentimiento de injusticia que percibió por lo que consideraba discriminación afectaron su ego. En este punto, Daniel Jalif tenía dos opciones: continuar destacándose en su papel y buscar un ascenso de manera ordinaria, o tomar medidas más drásticas apostando por su futuro. A estas alturas ya puedes adivinar qué camino eligió. Impulsado por el deseo de demostrarse digno y superar los obstáculos en su camino, su siguiente decisión finalmente eclipsaría sus logros legítimos y llevaría al desmoronamiento de su carrera militar, que alguna vez fue prometedora. Sin embargo, aquí es donde la cronología se vuelve un poco complicada. Ya en octubre de 2018, algunos años antes de que se diera cuenta del obstáculo en su carrera, Daniel comenzó a buscar material relacionado con inteligencia en línea. A simple vista, esto parecería normal para alguien interesado en esa carrera, pero en realidad fue la primera evidencia de intenciones más nefastas. Mientras Khalif sobresalía en su papel y ganaba la confianza de sus compañeros soldados y oficiales al mando, en secreto estaba planeando e iniciando contacto con entidades extranjeras. En diciembre de 2018, cuando todavía estaba en entrenamiento básico, Daniel creó una serie de cuentas de correo electrónico usando nombres falsos. Luego, en abril de 2019, apenas unas semanas después de obtener su autorización de seguridad secreto de confianza, creó un contacto en su teléfono móvil con el código de marcación iraní +98 y la identidad Irán. Esto sugiere que mucho antes de que se diera cuenta de los desafíos en su carrera, ya estaba planeando su traición. Jalif había decidido que idearía su propia operación de inteligencia, en la que actuaría como agente doble al fingir espiar para Irán, pero en realidad estaría sirviendo a los intereses del Reino Unido. Esta, al menos, es la historia que él contó después. Tomó su inspiración inicial para este plan de una entrevista de la British Broadcasting Corporation con un agente doble de Al-Qaeda que había visto en la televisión. Esto, combinado con su odio existente hacia el gobierno iraní, según él, alimentó su creencia de que podía
hacer una diferencia infiltrándose en las redes de inteligencia iraníes. Pensó que lograr esto por su cuenta sería suficiente para fortalecer su currículum y obligar al ejército británico a promoverlo aún más. Yalif dio sus primeros pasos concretos para iniciar su operación como agente doble en abril de 2019. Esto fue cerca de un año antes de enterarse que enfrentaría más desafíos para llegar a las fuerzas especiales. Su primer paso fue, de alguna manera, establecer contacto con los iraníes. Yalif había leído informes de noticias sobre una militar estadounidense que se había pasado a Irán con la ayuda de un grupo llamado la Organización Nuevo Horizonte. Siguiendo esta pista, Yalif descubrió que varias personas asociadas con la organización habían sido sancionadas por Estados Unidos debido a sus supuestos vínculos con la inteligencia iraní y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Entre ellos estaba un hombre llamado Hamid Ghashgabi, el secretario de Asuntos Internacionales de la Organización Nuevo Horizonte. En él, Yalif vio una oportunidad. Usando Facebook Messenger, Yalif envió un mensaje a Ghashgabi en el que se hacía pasar por un soldado descontento dispuesto a traicionar a su país a cambio de una ganancia económica. Para su sorpresa, Ghashgabi respondió y sus conversaciones en línea rápidamente se intensificaron, migrando a la aplicación de mensajería cifrada Telegram. Yalif sabía que necesitaba ganar credibilidad y convencer a los iraníes de que tenía acceso a información clasificada. Hizo esto fabricando documentos secretos usando información disponible públicamente de fuentes como Wikileaks y documentos desclasificados de la CIA. Creó expedientes, informes y hasta cartas falsificadas de altos funcionarios del gobierno, todo diseñado para parecer auténtico y atraer a los iraníes a una relación clandestina. Los iraníes parecieron morder el anzuelo, mostrando gran interés en la información a la que Yalif decía tener acceso. Pronto lo pusieron en contacto con la persona que se convertiría en su enlace, un hombre al que solo conocía como David Smith. Ahora que tenía un enlace, Yalif empezaba a creer que realmente tenía talento para el espionaje. Yalif no entregó ninguna información gratis. Organizó varias recogidas de dinero en efectivo, incluyendo una en agosto de 2019, donde recogió 1.500 libras esterlinas en un punto muerto en un cementerio cerca de Mill Hill Park, en Barnet, al norte de Londres. El efectivo fue puesto en una bolsa para desechos de perro y dejado para que él lo recogiera. Después de completar su primer punto muerto, la confianza de Yalif se disparó a nuevos niveles. Pensó que era un momento oportuno para ponerse en contacto con la inteligencia británica y contarles sobre su éxito. Dirigiéndose a una tienda Apple en Covent Garden, Yalif esperaba encontrar una manera de contactar al servicio de inteligencia militar, SEIS, de forma anónima. Creó una nueva dirección de Gmail usando un nombre falso y redactó un mensaje para el servicio de inteligencia militar, SEIS, explicando sus acciones y ofreciéndose como agente doble. Presionó enviar y sintió una oleada de adrenalina. Había dado un salto de fe, confiando su destino al mundo sombrío de la inteligencia. Ahora lo único que podía hacer era esperar. Durante 2 meses, Yalif revisó obsesivamente su correo esperando respuesta del servicio de inteligencia militar. SEIS probablemente se imaginaba siendo llevado a un lugar secreto para ser interrogado y felicitado por experimentados oficiales de inteligencia. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, sus esperanzas comenzaron a desvanecerse. Interceptaron su correo electrónico o llegó a su destino. El servicio de inteligencia militar, SEIS, lo desechó por considerarlo loco. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, y el miedo de encontrarse en el lado perdedor comenzó a salir a la superficie. Aceptando con calma el desaire que representaba el silencio del servicio de inteligencia militar, SEIS Yalif decidió seguir adelante. Con el paso del tiempo, desarrolló una fuerte relación con su contacto iraní, David Smith. Con la intensificación de las comunicaciones a partir de mediados de 2020 incluso, se habló de una reunión clandestina en persona. Tras sugerirse la reunión, Yalif envió una foto de una USB con número de llavero y luego una captura de una laptop del Ministerio de Defensa con información secreta. También compartió 2 fotografías del dispositivo Sentinel-Selex, un aparato de comunicaciones utilizado por fuerzas especializadas del Reino Unido. Parecía que Yalif estaba halagando a su contacto mostrándole el tipo de información a la que tenía acceso. Para agosto de 2020, los iraníes ya habían visto suficiente como para decidir que una reunión con su nuevo agente valdría la pena.
La idea era que la reunión se llevara a cabo en territorio neutral. Estambul, en Turquía, parecía la elección natural. Jalif reservó su vuelo 2 días después de hablar con su contacto. El pasaporte de Jalif, los formularios de localización de pasajeros y las fotos tomadas en el Hotel Hilton en Estambul servirían más tarde como evidencia de la presencia de Jalif en la ciudad. Después de la reunión, Jalif envió un mensaje de voz a su contacto inicial, Hamid Gashgabi, diciendo que había entregado un paquete en Estambul y se jactó de cómo se había llevado el equipo de su cuartel. Se cree que el paquete contenía la memoria USB que había fotografiado antes y que se utilizaba para la criptografía del ejército. El objeto había desaparecido misteriosamente del cuartel del ejército de Jalif. Con el viaje a Turquía aparentemente exitoso y la posibilidad de otra reunión algún día en Teherán, Jalif decidió que era momento de subir de nivel. Al ser asignado a Fort Hood en Texas en 2021, empezó a recopilar toda la inteligencia posible sobre el sistema Falcon. 3 semanas después de llegar, Jalif empezó a tomar fotos en secreto de información confidencial en computadoras, como datos de la red, especificaciones del sistema Falcon y una hoja de contraseña. Durante el periodo de febrero y marzo de 2021, Jalif tomó al menos 29 fotos de equipo sensible con su teléfono. Como no había recibido respuesta del Servicio de Inteligencia Militar, 6 a su correo inicial, envió un segundo correo unos meses después, reiterando su deseo de trabajar como agente doble y afirmando que había proporcionado a los iraníes información filtrada de Wikileaks disfrazada como nueva inteligencia. De nuevo, no recibió respuesta. En la segunda mitad de 2021, el contacto entre Jalif y David Smith continuó a un ritmo constante, con Jalif y Smith comunicándose casi semanalmente. Siguió presionando a su controlador para que aceptara enviarlo a Teherán para recibir entrenamiento en espionaje, como lo demuestra una conversación que grabó en su iPad. Gané un premio. Soy mejor que todos aquí. Soy más inteligente que todos aquí. Mientras intentaba convencer a la inteligencia iraní de lo inteligente que era, Jalif continuó reuniendo información para sus contactos. Consiguió no solo información sensible relacionada con equipo militar especializado, sino también sobre el personal del ejército. A fines de 2021 se compartió un Excel en un grupo de WhatsApp donde estaba Jalif. Esta hoja de cálculo, que detallaba los nombres y rangos de los soldados que habían sido promovidos recientemente, incluía, en contra de todos los protocolos de seguridad, información sensible sobre ciertos miembros de las Fuerzas Especiales Británicas. Normalmente las identidades y rangos de los soldados de las Fuerzas Especiales no se publican debido a estrictas restricciones de seguridad. Jalif estaba más que encantado de haber recibido la información. Aprovechando esta brecha de seguridad, escribió a mano una lista que contenía información detallada sobre 15 de los soldados de las Fuerzas Especiales, incluyendo su número de servicio, rango y apellido. La información era especialmente sensible por las unidades específicas a las que pertenecían estos soldados. Todos eran miembros de unidades altamente clasificadas: el Servicio Aéreo Especial y el Servicio de Embarcaciones Especiales, Servicio de Embarcaciones Especiales. Usando la información de la hoja de cálculo de Excel, Jalif luego obtuvo acceso no autorizado al sistema de recursos humanos del ejército, llamado Sistema de Administración de Personal Conjunto. Ahí recopiló más información personal relacionada con 7 de los soldados de las Fuerzas Especiales, todos los cuales, debido a la sensibilidad de su trabajo, forman parte de lo que se conoce como una población protegida en el ejército. En octubre de 2021, Jalif fue a otra reunión secreta en un cementerio de Kensal Green, North Kensington. Durante esta reunión, recibió un pago en efectivo de su contacto iraní, quizás como compensación por proporcionar información sobre las Fuerzas Especiales Británicas y su personal. Al mes siguiente, en noviembre de 2021, 2 años después de intentar el contacto inicial con el Servicio de Inteligencia Militar, Daniel Khalif decidió nuevamente ponerse en contacto con la inteligencia británica. Él confiaba en que el Servicio de Inteligencia Militar notara su potencial como agente doble, pero solo obtuvo silencio. Pensó que era momento de intentarlo nuevamente, ahora con el Servicio de Inteligencia Militar. 5. La Agencia de Inteligencia Británica. El 9 de noviembre de 2021, Jalif adquirió un teléfono móvil sin registrar.
Sabía que debía ser cauteloso. Marcó el número del servicio de inteligencia militar. 5 con el corazón latiendo con una mezcla de anticipación y aprensión. Cuando una voz respondió al otro lado, hizo una solicitud para permanecer en el anonimato. Durante los siguientes 15 minutos, Yalif contó su historia, una narrativa tejida con hilos de verdad y de invención. Le dijo al operador de llamadas que había estado en contacto con el servicio secreto de Irán durante 2 años, entregándoles documentos a cambio de dinero. Admitió haber descargado algunos documentos que parecían secretos de Wikileaks y hacerlos pasar como inteligencia genuina. La historia de Yalif pareció tener el efecto deseado. El operador de llamadas del servicio de inteligencia militar 5 le aseguró a Khalif que transmitirían los detalles de su conversación al equipo correspondiente y que se tomaría una decisión sobre cómo proceder. Aliviado pero no completamente satisfecho, Yalif esperó una respuesta. Los días se convirtieron en semanas y aún no había noticias del servicio de inteligencia militar. 5. Las ansiedades de Yalif se intensificaron. Impulsado por la sensación de que el tiempo se acababa, decidió que debía volver a hacer contacto. El 22 de noviembre de 2021, volvió a llamar al servicio de inteligencia militar. 5. El operador de la llamada escuchó pacientemente mientras Yalif relataba los puntos clave de su llamada anterior, agregando más detalles para reforzar su credibilidad. Comentó que eliminó la cuenta de Gmail usada para contactar al servicio de inteligencia militar. 6 por temor a comprometer su identidad. La segunda llamada concluyó con la promesa de enviar la información al equipo correspondiente para su seguimiento. Una vez más, Yalif quedó en un estado de limbo. Poco sabía Daniel Yalif que el servicio de inteligencia militar 5 estaba trabajando activamente para identificar a la persona que llamó de forma anónima. A finales de 2021, las tensiones diplomáticas y políticas entre el Reino Unido e Irán alcanzaban nuevos niveles. El foco de estas presiones era Nazanin Zaghari Ratcliffe, ciudadana británico-iraní detenida en Irán desde 2016. Zaghari Ratcliffe, trabajadora de caridad, fue arrestada en el aeropuerto de Teherán antes de abordar un vuelo de regreso al Reino Unido tras visitar a su familia. Las autoridades iraníes la acusaron de conspirar para derrocar al gobierno iraní. El pretexto para el cargo fue que usó su trabajo en la British Broadcasting Corporation World Service Trust para reclutar y entrenar personas para difundir propaganda contra Irán. Los cargos contra Zaghari Ratcliffe fueron ampliamente considerados como motivados políticamente, y su esposo británico sostiene que ella fue encarcelada como una forma de presión por una deuda de 400 millones de libras esterlinas que el Reino Unido debía por no entregar tanques y otros vehículos blindados a Irán en 1979. Aunque el Shah de Irán había pagado 650 millones de libras esterlinas al Reino Unido, el acuerdo de armas se frustró después de la revolución iraní. Daniel Khalif se relaciona con este panorama político porque, mientras avanzaban las negociaciones para liberar a Zaghari Ratcliffe a finales de 2021, el contacto de Khalif buscaba información interna sobre la postura del Reino Unido. Khalif, sin acceso a información sobre el tema, creó un documento de inteligencia falso en su laptop que mostraba la postura del gobierno del Reino Unido sobre pagos de rescate. El documento afirmaba falsamente que hubo una reunión entre un ministro del Reino Unido y el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, donde se aseguraba que el Reino Unido nunca negociaría ni pagaría rescate. Esta postura dura, presentada por Khalif como política oficial del Reino Unido, contradecía directamente la realidad de la situación. En ese momento, el gobierno del Reino Unido llevaba a cabo negociaciones delicadas que resultaron en la liberación de Zaghari Ratcliffe en marzo de 2022 tras pagar una deuda de 400 millones de libras. Además de intervenir en asuntos internacionales, Khalif también recopilaba información sobre la inteligencia del Reino Unido respecto a sistemas de drones. En diciembre de 2021, el mismo mes en que se puso en contacto con el servicio de inteligencia militar, 5 Khalif estaba acumulando documentos clasificados relacionados con el uso de drones que podrían ser de valor para la inteligencia iraní. En ese momento también estaba investigando vuelos a Teherán con la expectativa de que tendría otra reunión presencial con sus contactos. Mientras Daniel Khalif andaba jugando al espía, el servicio de inteligencia militar 5 ya había informado del asunto a la policía, quienes estaban seguros de que habían identificado a su posible doble agente. Aunque usó un celular no registrado, la policía identificó a Khalif rastreando el número con el que hizo las llamadas. Tan pronto como identificaron a su sospechoso,
Las autoridades británicas irrumpieron para arrestar a Daniel Khalif el 6 de enero de 2022 en Beacon Barracks, en Stafford. No fue acusado de inmediato y posteriormente fue liberado bajo fianza, lo que le permitió regresar a sus barracas y continuar sirviendo en el ejército mientras la investigación seguía su curso. Su liberación bajo fianza fue como un salvavidas para Khalif, pero él sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que los investigadores descubrieran el alcance total de sus actividades. Durante el transcurso del siguiente año fue entrevistado por la policía 3 veces y luego le informaron que el caso había sido remitido al Servicio de Fiscalía de la Corona. Teniendo esto en mente, en al menos 2 ocasiones después de su arresto en 2022, Khalif visitó la embajada de Irán en Londres, buscando obtener un pasaporte iraní. Esto sugiere que tenía la intención de llevar a cabo su plan de viajar a Teherán y, dadas las circunstancias, posiblemente desertar de manera permanente. La red se estaba cerrando rápidamente y él lo sabía. Preocupado de que los investigadores encontraran pruebas incriminatorias en su habitación de la barraca, Khalif decidió tomar medidas drásticas. Él hizo una bomba falsa con botellas de óxido nitroso unidas con cinta y cables saliendo de arriba. Colocó este artefacto de manera prominente sobre su escritorio en su habitación, dejando junto a él una nota escrita a mano supuestamente de su contacto, la cual decía que las únicas opciones disponibles para Khalif eran cometer el acto o desertar a Irán. Optando por la segunda opción, Khalif luego huyó de los cuarteles de Stafford a principios de enero de 2023 y no se presentó a su deber después de sus vacaciones de Navidad. Cuando algunos de sus compañeros soldados encontraron el artefacto, no se alarmaron particularmente y no informaron de inmediato lo que habían encontrado. La policía fue llamada a investigar la desaparición de Khalif hasta varios días después. Cuando llegaron, se estableció un cordón de 100 metros hasta que un experto en explosivos pudo confirmar que el artefacto no era un artefacto explosivo improvisado viable. Daniel Khalif vivió unos 20 días en una Ford Transit robada tras ausentarse sin permiso. El vehículo del Ministerio de Defensa, desaparecido en 2022, fue hallado después con una cama de campaña, 18,000 libras esterlinas en dinero real y falso, un cuaderno y otros objetos en la parte trasera. Khalif fue visto caminando cerca de un centro recreativo en un pueblo llamado Stone en Staffordshire. La policía fue llamada y cuando lo localizaron y confirmaron su identidad, Daniel Khalif fue arrestado de inmediato en el lugar. No fue hasta el 27 de enero de 2023 que Daniel Khalif fue acusado formalmente de 3 delitos. El primero fue enviar información útil al enemigo violando la ley de secretos oficiales, es decir, espionaje. El segundo cargo fue terrorismo por obtener datos personales de las Fuerzas Armadas británicas. Y el tercero por causar una falsa alarma de bomba. Daniel Khalif fue entonces enviado a la prisión de Wandsworth para esperar su juicio. En mayo de 2023 fue dado de baja del ejército británico. Parecía que la historia del aspirante a espía estaba llegando a su final lógico. Sin embargo, Daniel Khalif aún no terminaba sus aventuras y estaba por incendiar las portadas de los medios. En la mañana del miércoles 6 de septiembre de 2023, Khalif comenzó su día como cualquier otro recluso. Fue escoltado desde su celda hasta la cocina de la prisión, donde su trabajo era ayudar en la preparación de alimentos. La rutina aparentemente mundana ocultaba los planes de Khalif para ese día, que no tenían nada de ordinarios. A las 7 de la mañana, cuando llegó un camión de reparto de alimentos a la cocina de la prisión, Khalif aprovechó la oportunidad. Habiendo improvisado una eslinga con sus pantalones de cocina y algunas mosquetones, se sujetó sigilosamente a la parte inferior del camión. El conductor del camión solía entregar comida en la prisión y notó extraño que ambas puertas de la cocina estuvieran abiertas al llegar. Descartando este pequeño detalle de su mente, el conductor completó su entrega y regresó a su camión para salir de los terrenos de la prisión. Poco sabía él que llevaba un pasajero clandestino aferrado a una cuerda improvisada debajo de su camión. Mientras esperaba para salir por la puerta principal de la prisión, el conductor escuchó a los guardias de seguridad hablar sobre un recluso desaparecido. A pesar de esto, los guardias realizaron solo una inspección superficial del camión antes de dejar pasar al conductor. Continuó con su recorrido habitual esa mañana hasta que recibió una llamada frenética de su jefe, quien le dijo que se creía que un prisionero se había escapado de Wandsworth. Le ordenaron regresar de inmediato a la prisión. Al dar la vuelta a su vehículo,
La policía alcanzó al conductor en la South Circular en Putney. Ahí el camión fue revisado minuciosamente por oficiales, pero no encontraron al recluso desaparecido. Ya era demasiado tarde. Yalif ya había hecho su jugada. Poco antes, al detenerse el camión en un cruce peatonal de Trinity Road en Wandsworth, Yalif se tiró al suelo, rodó hacia un lado, se levantó y se alejó tranquilo como si nada. La fuga, ejecutada con un aire de indiferencia, marcó el inicio de los 4 días de Yalif prófugo. Un testigo que conducía detrás del camión observó este espectáculo inusual y lo reportó a las autoridades. Pasaron 8 minutos completos antes de que la prisión de Wandsworth fuera oficialmente puesta en confinamiento mientras buscaban a su recluso desaparecido. Los días siguientes hubo una intensa cacería humana nacional, similar a la ocurrida décadas antes, con la fuga del espía soviético Jorge Blake. Puertos y aeropuertos británicos se pusieron en máxima alerta por temor a que Yalif intentara huir a Irán. Sin embargo, Yalif no tenía la intención de huir de inmediato. Permaneció dentro de los límites del oeste de Londres comprando ropa nueva y un teléfono móvil Burner, robando un sombrero e incluso deteniéndose a ver la cobertura de noticias sobre su propia fuga. La policía pensó que había atrapado a su hombre cuando detuvo a alguien que esperaba en el andén por un tren. El hombre desprevenido resultó ser un doble. Al tipo lo liberaron rápido y para compensar le mejoraron el boleto a primera clase. Durante su breve tiempo huyendo, Yalif cambiaba regularmente su apariencia y ropa, usando el transporte público para moverse por la ciudad. Contactó a varias personas con una libreta que tomó de su celda, incluyendo a su contacto iraní. No está claro si Yalif tenía algún plan concreto más allá de evadir a la policía. Parece que el intento de Yalif por conseguir su libertad llegó a su fin. En la mañana del 9 de septiembre de 2023, la policía recibió una pista de que Yalif había sido visto en la zona de Chiswick, en Londres. A las 10:35 am, un oficial de policía vestido de civil que conducía un vehículo sin distintivos en la zona recibió una transmisión por radio de una colega que creía haber visto a Yalif andando en bicicleta por el canal Grand Union en Northolt. El oficial rápidamente se adelantó a Yalif, identificando un punto de cruce que le permitiría interceptar al fugitivo. Estacionando su auto, el oficial corrió por un callejón hacia el canal. Colocándose en un puente con vista al canal, el oficial observó a Yalif vistiendo la ropa que su colega había descrito. Cuando Yalif se acercó al oficial de policía en bicicleta, el oficial actuó bajando corriendo las escaleras del puente, ordenándole a Yalif que se detuviera mientras sacaba su pistola eléctrica y se identificaba como policía. Sobresaltado, Yalif intentó huir. Rápidamente se bajó de la bicicleta y corrió hacia las escaleras del sendero que llevaban al puente, esperando escapar de su perseguidor. El oficial siguió la persecución de cerca. Cuando alcanzó a Yalif, se produjo un forcejeo y el oficial derribó a Yalif al suelo. Una vez que fue derribado, Yalif dejó de resistirse, permitiendo que el oficial lo esposara. Poco después llegaron más oficiales al lugar, arrestando formalmente a Yalif y asegurando el área. Yalif fue llevado de inmediato a la estación de policía de Hammersmith, donde fue fichado y procesado. La captura de Daniel Yalif, facilitada por una combinación de astuto trabajo policial, vigilancia pública y rastreo tecnológico, puso fin a su breve libertad. Sin embargo, su fuga expuso graves fallas de seguridad en la prisión de Wandsworth y planteó serias dudas sobre la capacidad del sistema penitenciario para contener de manera efectiva a individuos considerados una posible amenaza para la seguridad nacional. Con su prisionero de vuelta tras las rejas, el juicio de Daniel Yalif comenzó en la primera semana de agosto de 2023 en el Tribunal de la Corona de Woolwich. El argumento principal de la fiscalía fue que Yalif traicionó a su país al pasar información sensible a agentes iraníes. Presentaron pruebas que incluían mensajes, fotografías y testimonios de testigos para demostrar que Yalif recopiló y comunicó información sobre el ejército británico, su personal y equipo militar sensible a personas vinculadas con la inteligencia iraní. Argumentaron que las acciones de Yalif estuvieron motivadas por intereses personales y que mostró poco interés por el posible daño que sus acciones podrían causar a la seguridad nacional y la seguridad de otras personas. La defensa argumentó que Yalif no era un traidor, sino un agente doble aficionado que, aunque estaba equivocado, en realidad intentaba servir a los intereses británicos.
afirmaron que Jalif inició el contacto con agentes iraníes para exponerlos ante la inteligencia británica y que la información que compartió era falsa, inútil o ya era de dominio público. La defensa describió su plan de agente doble como desafortunado y a veces rayando en lo cómico, siendo más parecido a Scooby-Doo que a James Bond o la serie de televisión Homeland, que Jalif afirmó que había inspirado su plan. La defensa destacó los intentos de Jalif de contactar al Servicio de Inteligencia Militar 5 y al Servicio de Inteligencia Militar 6 para ofrecer sus servicios como agente doble como prueba de sus verdaderas intenciones. En su testimonio, Jalif dijo enfáticamente: "Soy un patriota, así de simple. Amo a mi país". Jalif dijo que sus razones para aceptar dinero de los iraníes eran dos. Primero, que él creía que las transacciones financieras lo harían parecer más legítimo y proporcionarían pruebas concretas de la actividad de inteligencia iraní en el Reino Unido. Y segundo, para sacar a sus contactos al descubierto y así reunir información sobre ellos. La respuesta de la fiscalía a todo esto fue describir a Jalif como alguien que participó en un juego cínico. El autoinforme a Servicio de Inteligencia Militar 5 y Servicio de Inteligencia Militar 6, que tal vez pretendía servir como una tapadera para sus actividades, irónicamente se convirtió en el catalizador de la investigación que finalmente llevó a su caída. El tribunal supo que Jalif creó y difundió documentos falsos, supuestamente de parlamentarios y altos funcionarios militares y de seguridad. Sin embargo, también envió documentos auténticos del ejército, como la lista de nombres y datos de soldados de las fuerzas especiales. Después de 23 horas de deliberación, el jurado en el Tribunal de la Corona de Woolwich llegó a su veredicto el 28 de noviembre de 2024. Daniel Jalif fue hallado culpable de violar la ley de secretos oficiales y la ley de terrorismo. Fue condenado por recopilar información secreta y entregarla a agentes iraníes mientras servía en el Cuerpo Real de Señales. El jurado absolvió a Jalif del cargo de falsa amenaza de bomba por falta de pruebas. Antes, en el juicio, Jalif admitió haber escapado de la prisión Her Majesty's Prison Wandsworth. La sentencia fue aplazada hasta el próximo año para permitir que se elaborara un informe previo a la sentencia. La jueza a cargo del caso, la señora Justicia Chima Group, advirtió a Jalif que enfrenta una larga condena, diciendo: "Es una larga sentencia de prisión la que enfrenta, y mientras más franco y directo pueda ser, mejor". La sentencia de Daniel Jalif está programada para el 3 de febrero de 2025. Permanece en prisión preventiva en la cárcel de Belmarsh, de la cual ningún recluso ha escapado jamás. El caso de Daniel Jalif reveló fallas en el reclutamiento, verificación de antecedentes y seguridad de prisioneros de alto perfil. La historia de Jalif de que era un patriota británico sirviendo a los intereses de su país al llevar a cabo su propia operación privada como doble agente suena poco convincente. En sus propias palabras, Daniel Jalif se considera el hombre más inteligente en la sala. Quizás fue esta arrogancia la que finalmente lo alcanzó. Cualesquiera que hayan sido sus verdaderas intenciones, era un juego increíblemente estúpido para estar jugando.